Hay momentos en una guerra donde un solo golpe cambia toda la conversación, y lo que acaba de pasar en el Mar Negro es exactamente uno de esos momentos. Los drones navales con inteligencia artificial de Ucrania golpearon duramente el puerto ruso de Tamán, incendios en llamas, infraestructura destruida, y el mundo entero está mirando. Pero lo que nadie está analizando suficiente es lo que pasó después. Porque justo después de ese ataque, Corea del Norte hizo un movimiento que debería hacer despertar a todos. Quédate conmigo, porque vamos a desgranar cada capa de esta historia hoy, y créeme que va mucho más profundo que los titulares de noticias. Retrocedamos un poco, porque para entender lo que acaba de pasar en Taman, tienes que entender cómo Ucrania construyó una de las fuerzas navales más no convencionales de la historia militar moderna. Cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022, Ucrania no tenía prácticamente nada en términos de marina de guerra. Ya había perdido la mayor parte de su flota cuando Rusia tomó Crimea en 2014, y el único buque de guerra importante que le quedaba, la fragata Hetman Sahaidachny, lo hundieron ellos mismos en los primeros días de la invasión para asegurarse de que no cayera en manos rusas. Entonces Ucrania estaba comenzando desde cero absoluto, sin flota, sin grandes buques de superficie, y enfrentando a la flota del Mar Negro de Rusia, una de las fuerzas navales regionales más poderosas del planeta. Pero esto es lo que hizo Ucrania en lugar de rendirse. Construyó una armada de drones, una fuerza de combate completamente no convencional y asimétrica, compuesta por vehículos de superficie no tripulados, y con el tiempo también vehículos submarinos no tripulados. Llamaron a su programa insignia el Sea Baby. Este aparato lleva hasta 850 kilogramos de carga explosiva. Funciona con sistemas de comunicación redundantes para que no pueda ser interferido fácilmente. Y ahora, tras una actualización importante revelada en octubre de 2025, opera con segmentación de objetivos basada en inteligencia artificial. El Sea Baby actualizado tiene un alcance de 1.500 kilómetros, cubriendo todo el Mar Negro. Eso significa que no hay literalmente ningún puerto, ningún buque, ninguna instalación en el Mar Negro que Ucrania no pueda alcanzar. ¿Y qué ha logrado esta armada de drones? En apenas unos pocos años, Ucrania obligó a Rusia a retirar toda su flota del Mar Negro de Crimea, una flota que Rusia había pasado décadas construyendo y posicionando como símbolo de dominio en la región. El general retirado de EEU, David Petraeus, describió lo que logró Ucrania como extraordinario. Un país sin ninguna marina de combate significativa logró hundir más de un tercio de la flota del Mar Negro de Rusia. Piénsalo un segundo. Sin flota contra una flota masiva, y Ucrania es quien está ganando en el mar. Luego, en diciembre de 2025, Ucrania reveló un arma completamente nueva, el Subsea Baby. Este opera completamente sumergido, es un dron submarino, y en un ataque dramático lo usaron para golpear un submarino ruso tipo Kilo atracado en el puerto de Novorossiysk. Ese submarino, valorado en unos 400 millones de dólares, fue puesto fuera de combate. Ucrania incluso deshabilitó primero un avión de patrulla antisubmarino ruso antes de enviar el Subsea Baby, solo para asegurarse de que Rusia no pudiera detectarlo. El nivel de planificación operacional en ese tipo de misión es verdaderamente notable. Ahora avancemos a hace apenas unos días, el 15 de febrero de 2026. Ucrania lanzó otro gran ataque con drones, esta vez dirigido contra el puerto de Taman, en la región de Krasnodar de Rusia, justo en el extremo oriental del Mar Negro, y no fue un golpe menor. Un tanque de almacenamiento de petróleo fue incendiado, las instalaciones del almacén fueron dañadas, los terminales fueron atacados. El gobernador regional Benyamin Kondratiev confirmó que 2 personas resultaron heridas y que más de 100 trabajadores de emergencias fueron desplegados para controlar los incendios. Ataques adicionales esa misma noche golpearon la ciudad balnearia rusa de Sochi y el pueblo de Yurovka, cerca de la ciudad costera de Anapa. Ucrania enviaba un mensaje coordinado, y ese mensaje llegó mucho más allá de la costa del Mar Negro. Ahora bien, aquí está el contexto que hace que este ataque sea particularmente significativo. Este golpe llegó solo días antes de una nueva ronda de conversaciones de paz mediadas por EE.UAU entre Rusia y Ucrania, programadas para llevarse a cabo en Ginebra el martes y miércoles de esta semana.
Y Ucrania, en realidad, no había estado atacando infraestructura energética rusa durante un tiempo. Había habido una moratoria sobre esos ataques, negociada como parte de las discusiones preliminares de alto al fuego. Esa moratoria expiró, y en cuestión de días, Ucrania volvió a golpear la infraestructura petrolera rusa con una fuerza que dejó absolutamente claro que no tienen ninguna intención de ser el lado más débil en ninguna mesa de negociaciones. El puerto de Taman, dicho sea de paso, no es solo cualquier puerto. Maneja productos petroleros, cereales, carbón y diversas materias primas. Golpearlo significa interrumpir el flujo de ingresos de exportación rusos, que es exactamente lo que Ucrania ha estado tratando de hacer estratégicamente. Cada barril de petróleo que no sale de Rusia a través de esos terminales es $1 menos financiando la maquinaria militar de Moscú. El presidente Zelensky, quien había hablado en la conferencia de seguridad de Múnich días antes, ha sido consistentemente claro. Ucrania quiere garantías de seguridad concretas antes de firmar cualquier cosa. Está rechazando lo que ve como presión sobre Ucrania para hacer concesiones mientras Rusia es el agresor. Y ataques, como el de Taman, son parte de esa postura. Ucrania está diciendo, todavía podemos golpearte fuerte, respeta eso cuando te sientes en la mesa. Ahora hablemos de la parte de esta historia que honestamente no recibe suficiente atención en los medios occidentales. Porque lo que está pasando con el papel de Corea del Norte en esta guerra ha escalado a algo que los analistas militares están llamando un cambio estratégico genuino. Empecemos con los números. Según el Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur, a principios de febrero de 2026, hay aproximadamente 11.000 soldados norcoreanos activamente estacionados en el Oblast de Kursk de Rusia. 10.000 son tropas de combate, otros 1.000 son personal de ingeniería, y fuentes de inteligencia dicen que algunos de los aproximadamente 1.100 soldados que rotaron brevemente de regreso a Corea del Norte en diciembre de 2025 podrían estar de vuelta en Rusia muy pronto. Pero aquí está lo nuevo desde febrero de 2026. Las fuerzas norcoreanas ya no están simplemente sentadas en Rusia. La Unidad de Inteligencia de Defensa de Ucrania, el DEU, confirmó que las unidades de artillería norcoreanas han regresado activamente a operaciones de apoyo de fuego, operando tanto obuses como sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple desde posiciones dentro del Oblast de Kursk, disparando directamente a través de la frontera hacia territorio ucraniano. Están usando activos aéreos para localizar y corregir su fuego. En términos simples, artilleros norcoreanos están disparando a ucranianos. El 4 de febrero de 2026, la inteligencia ucraniana confirmó que las tropas norcoreanas estaban operando activamente en regiones fronterizas, atacando comunidades de la frontera. Y las pérdidas han sido severas. La inteligencia surcoreana estima que Corea del Norte ha sufrido alrededor de 6.000 bajas, muertos y heridos desde que comenzó su participación. 6.000 soldados son los hombres de Kim Jong-un, luchando en una guerra en un país del que probablemente la mayoría nunca había oído hablar antes de ser desplegados. ¿Y qué obtiene Kim Jong-un de todo esto? Bastante, en realidad. Sus fuerzas están ganando experiencia de combate real y moderna, el tipo que simplemente no puedes replicar en casa con entrenamientos. Están aprendiendo a operar en la guerra dominada por drones, cómo usar las comunicaciones modernas, cómo funciona la artillería bajo condiciones de fuego real. Las capacidades de artillería norcoreana ya se consideraban una seria amenaza regional para Corea del Sur. Ahora, imagina esas mismas fuerzas regresando a casa con experiencia real en el campo de batalla de una de las guerras modernas más intensas jamás combatidas. Los analistas militares surcoreanos han expresado abiertamente preocupación por exactamente esto. Más allá de las tropas, Corea del Norte ha estado suministrando a Rusia proyectiles de artillería y misiles balísticos a enorme escala. Las estimaciones ucranianas de finales de 2025 sugieren que entre el 35 y el 70% del consumo mensual de proyectiles de artillería de Rusia ha estado viniendo de Corea del Norte. Piénsalo. Rusia, un país con una de las bases industriales de defensa más grandes del mundo, está tan extendida por esta guerra que depende de Corea del Norte para la mayor parte de su suministro de municiones. Y la relación está claramente haciéndose aún más profunda.
Reportes de inteligencia de septiembre de 2025 indicaron que Moscú puede haber transferido tecnología de propulsión de submarinos nucleares a Pyongyang, reactores, turbinas de vapor, sistemas de enfriamiento. Tecnología que Corea del Norte desesperadamente quiere para avanzar en su programa de misiles balísticos lanzados desde submarinos. Las implicaciones de esa transferencia de tecnología para la seguridad regional en Asia Oriental son enormes. Y luego está la noticia que salió hace apenas 2 días, el 16 de febrero de 2026. Kim Jong-un asistió personalmente a la ceremonia de inauguración de un nuevo distrito residencial en Pyongyang llamado Calle Saepiol. Su hija Kim Ju-ae estaba a su lado. Este nuevo distrito fue construido específicamente para las familias de los soldados norcoreanos muertos luchando junto a las fuerzas rusas en Ucrania. Los medios estatales de Corea del Norte, la KCNA, lo confirmaron. Piensa en lo que eso significa por un momento. Kim Jong-un está convirtiendo las muertes de sus propios soldados en una guerra extranjera, en propaganda doméstica, construyendo proyectos de vivienda en su honor, desfilándolos como héroes del Estado. Ya no intenta ocultar esta participación. En abril de 2025, tanto Rusia como Corea del Norte reconocieron oficialmente que las tropas norcoreanas habían estado combatiendo en Ucrania, y ahora Kim les está construyendo monumentos. Rusia está construyendo un memorial en Kursk, específicamente para los soldados norcoreanos que murieron defendiendo esa región. Este es un nivel completamente nuevo de integración militar y política entre Moscú y Pyongyang. Ya no son socios silenciosos que trabajan en segundo plano. Están celebrando abiertamente una alianza militar forjada en el fuego de la guerra de Ucrania. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? Retrocedamos y miremos el panorama general mientras avanzamos hacia estos días críticos de febrero de 2026. Las conversaciones de Ginebra entre Rusia y Ucrania, las primeras celebradas en suelo europeo en esta ronda de negociaciones, están ocurriendo contra un telón de fondo de ataques militares activos y continuos de ambos lados. Ucrania no está llegando a esa mesa como una parte debilitada. Acaban de incendiar un puerto ruso. Sus drones con inteligencia artificial han demostrado que pueden golpear cualquier cosa en cualquier lugar a través de todo el Mar Negro. Siguen atacando la infraestructura energética rusa. Están manteniendo posiciones en las líneas del frente con vehículos terrestres no tripulados que ahora suministran hasta el 90% de las posiciones de primera línea en algunos sectores. Al mismo tiempo, el eje Rusia-Corea del Norte se está convirtiendo en una de las alianzas militares definitorias de esta era. Rusia obtiene municiones y fuerza de trabajo sin tener que arriesgar políticamente otra movilización pública en casa. Corea del Norte obtiene experiencia de combate, transferencias de tecnología y compensación económica que mantiene al régimen de Kim financieramente estable. Es un arreglo transaccional, pero con implicaciones masivas, para Ucrania, para Corea del Sur, para Japón y para toda la arquitectura de seguridad global. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaró en Múnich que Rusia está sufriendo pérdidas catastróficas. Aproximadamente 65.000 soldados muertos solo en los últimos 2 meses de operaciones de combate. Son números que dejan sin palabras, y sin embargo la guerra continúa porque Rusia sigue introduciendo más hombres, más munición norcoreana y más recursos. Moscú está apostando a que puede sobrevivir políticamente y económicamente a Ucrania, incluso absorbiendo enormes pérdidas en el campo de batalla. La pregunta que todos en Ginebra van a tener que enfrentar es difícil. ¿Puede alcanzarse realmente un acuerdo de paz sostenible cuando un lado, esencialmente, está subcontratando su esfuerzo bélico a un Estado hermético con armas nucleares y el otro lado ha construido una capacidad de guerra tecnológica que castiga cualquier activo militar ruso en el Mar Negro sin necesitar un solo buque de guerra tradicional? La respuesta a esa pregunta va a dar forma no solo al futuro de Ucrania, sino al futuro de la guerra moderna en sí misma. ¿Cómo peleas? ¿Qué armas usas? ¿Qué alianzas construyes? Todo está siendo reescrito ahora mismo, en tiempo real, en las orillas del Mar Negro y en los campos helados de Kursk. Ese es el panorama completo de hoy, 18 de febrero de 2026. Los drones IA de Ucrania están quemando infraestructura rusa.
Corea del Norte está enviando miles de soldados más al combate. Kim Jong-un está construyendo viviendas para sus soldados caídos como un trofeo de propaganda, y el mundo está mirando a Ginebra buscando respuestas que quizás no lleguen fácilmente. Mantente informado, mantente alerta, y nos vemos en el próximo.